Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Políticas de Estado. Este fin de semana fue un fin de semana bastante agitado, yo diría parte del final de la semana pasada y este fin de semana. Sabemos sobre el famoso accidente que ocurrió en los Alpes franceses con una empresa alemana de bajo costo, y voy a dejar en claro dos o tres cositas que creo que son importantes. Como primer medida, y vuelvo a repetir, es lo que yo pienso, creo que fue absolutamente desmedida la medida, valga la redundancia, que tomó en publicar ciertos aspectos del accidente el fiscal francés. Y les voy a explicar por qué. La parte legal busca culpables. Y lamentablemente lo que nosotros tenemos que buscar no son los culpables solamente, sino fundamentalmente tenemos que culpar las causas. Y los únicos que realmente sacan la causa del accidente es la Junta de Investigación de Accidentes. Esa es la primera. La segunda, ha sacado una serie de conclusiones con el solo hecho de haber escuchado una cinta de adentro del avión diciendo de que el piloto se suicidó. Primero, la respiración del copiloto no se puede haber sentido en la grabadora a menos que haya tenido la máscara de oxígeno puesta, que es una de las exigencias internacionales para que el piloto pueda dejar la cabina sola. Si es así y se puso la máscara de oxígeno, no conozco ningún suicida que se quiera matar oxigenado el cuerpo, o sea, no se hubiese puesto las máscaras y se acabó el problema. Por el otro lado, dijeron que habían pegado hachazos en la puerta para poder entrar. Si yo tengo que un sistema de seguridad aeroportuario no me deja entrar ni siquiera un alicate para cortarme las uñas, me imagino lo que debe ser un hacha. Los hachas no existen en la cabina de pasajeros, en los aviones, sino que existen en el cockpit, o sea, de donde se cerró la puerta para adentro. Así que si hubo alguno que realmente empezó a golpear con el hacha fue el copiloto y no el comandante que estaba afuera. Y como tercera medida, me pareció muy extraño que los tres presidentes de los distintos países hayan ido a ver el desastre ocurrido con ese accidente. Fue Francia, fue España, fue Alemania. Ojalá en todos los accidentes pueda ir gente a ver el lugar del hecho, o gente importante como la que fueron los tres presidentes, para verificar realmente qué es lo que ha pasado. También hay que tener en cuenta que tanto Francia como Alemania, como España y como Inglaterra, que no fue Inglaterra, pero no sé por qué no habrá ido, son los países que están asociados para fabricar los aviones Airbus. Dejo un signo de interrogación. Realmente me parece inoportuno, inadecuado y además de muy mala leche, llamémoslo así, el hecho de que un fiscal haya dicho lo que dijo, porque la concentración hoy del accidente es en el copiloto loco que quiso suicidarse y matar 150 personas. Lo dejo y paso a otro tema. Tenemos un ministro de Economía que realmente el otro día, cuando escuché las declaraciones de él, me sorprendí. Yo creo que la política económica de un país se tiene que llevar de acuerdo a ciertas cifras generalizadas dentro del propio país. Si yo no conozco una cifra que es de suma importancia para ver si yo voy por el camino correcto económicamente en un país, que es el índice de la pobreza y la cantidad de pobres que tenemos dentro de nuestro país, y esa cifra no la conozco, creo que cualquier tipo de medida económica que tome esa persona va a ser equivocada. Mi opinión. Por otro lado, dijo también el señor ministro de Economía que el impuesto al trabajo, el comúnmente denominado impuesto a las ganancias, estaba bien aplicado de acuerdo a los cálculos de ellos, porque había muy poca gente que realmente tenía que pagar ese impuesto a las ganancias. Lo que no se da cuenta es que cuanto más aumenta la inflación, más gente incorpora para seguir pagando ese impuesto vil e injusto, y de esa manera, cada día que pasa, hay más personas que están pagando ese impuesto. Una de las causas por la cual se decide
en la parte de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte, que el día 31 se haga un paro por 24 horas. Y digo que una de las causas, porque después se reunió la CGT, en la cual decidió no solamente estamos de acuerdo con esa causa, sino también le vamos a poner el hecho de la inflación, le vamos a poner el hecho de la inseguridad, le vamos a poner el hecho de que necesitamos un aumento de emergencia, nada más y nada menos que para los jubilados, cosas que hasta ahora no se trató. Mañana se decidió hacer un paro general por parte de la CGT. Me gustaría que en la reunión, que vieran ustedes la reunión que se tuvo justamente la semana pasada y se decidió este paro. Hugo Moyano hizo una invitación que creo que es muy importante. Bueno, no solamente estuvieron acá, sino que vieron cómo realmente se desarrolla una reunión de la CGT, sino además la declaración de un paro general de actividades. Bueno, fue una muestra clara de unidad del sentir de los trabajadores. Han expresado los distintos sindicatos, sus representantes, el espíritu en el cual se tomó la determinación de ir a tal medida de fuerza y nosotros obviamente que adherimos a esa situación, a esa decisión, ya que es un reclamo justo y es un reclamo que lleva su tiempo ya, ¿no? El reclamo de los trabajadores, especialmente la parte pilotos, afecta, yo diría que en un 100% el tema del impuesto a las ganancias, ¿es correcto? Sí, es correcto, afecta el 100%, pero ante todo también quiero agradecerle al compañero Hugo Moyano por habernos invitado y haber participado, dado que cada vez que necesitamos de ellos, estuvieron a nuestro lado. Ahora, acciones a seguir. Bueno, en principio ahora el 31 hay un paro general convocado por el compañero Moyano, donde a partir del 31 se comenzará con un paro general, con una acción de lucha y posteriormente se irá siguiendo con otros pasos para reivindicar los derechos de los trabajadores. Bueno, reunión muy importante en el Consejo Directivo de la CGT y creo que se ha declarado un paro de actividades para el día 31 como paro nacional. Sí, una reunión importantísima en virtud de la continuidad de lo que nosotros manifestamos, un plan de lucha. Esto de los reclamos que se vienen manteniendo de parte de este sector del movimiento obrero. No hay respuestas, indudablemente que la única alternativa que nos queda a los trabajadores es transitar directamente en una convocatoria, un paro. Indudablemente que hay organizaciones sindicales que están afectadas por el tema del impuesto al trabajo y otras que están planteando la necesidad de una readecuación salarial que permita pasar este trance de la inflación que le está generando bastante inconvenientes. O sea, la inflación está atentando no tan solo con los trabajadores de buenos sueldos, que lo impacta directamente en ganancia, sino también con aquellos trabajadores que no tienen un poder adquisitivo adecuado y la inflación lo está llevando por delante. Entonces, en estos dos puntos extremos tiene que transitar el movimiento obrero, indudablemente que esta definición de un paro del sector, el sector combativo, como le decimos nosotros, determinando que no tan solo quedar en un reclamo establecido pública y exclusivamente por el sector del transporte, sino que en un paro nacional para nosotros es fundamental, porque es la contención de todos los trabajadores, no tan solo de aquellos que estamos afectados por el impuesto al trabajo, sino aquellas decisiones tomadas para que se reconozcan una elevación de los sueldos en aquellos sectores que están bastante desprotegidos y volver a poner en actualización el mínimo no imponible y el mínimo vital y móvil. Estas son las dos cuestiones fundamentales, pero hay que hablar también, como decíamos recién, es una cosa fundamental, entender de que hay que sentarse a ver bien el tema de la ley tributaria argentina. Hay un montón de propuestas, hay un montón de ideas de los sectores del trabajo, que de todos estos temas que se han llevado como propuesta en el Congreso no han tenido ningún tipo de respuesta. Entonces, indudablemente creo que no queda otra alternativa que transitar lamentablemente en un paro. Bueno,
Bueno, se completó la reunión del Consejo Directivo de la CGT. ¿Qué es lo que se ha dispuesto, Pereira? Bueno, se ha dispuesto un paro general de actividades para el próximo 31 de marzo, en un reclamo que es una vieja agenda de la Confederación General del Trabajo, en el cual no se han obtenido respuestas. Y el eje de todo esto es el impuesto al trabajo, la confiscación de los salarios, que mal llaman impuesto a las ganancias, y que está afectando a tantos trabajadores y que condiciona inclusive la discusión de las paritarias. Para todos los gremios está condicionando la discusión de las paritarias. Y después, bueno, la agenda que le aumento a los jubilados, economías regionales y todo esto que hace mucho tiempo que se viene reclamando y no hemos obtenido respuesta. Y se ha resuelto también de convocar al Comité Central Confederal, el máximo organismo de la Confederación General del Trabajo, para a partir de allí que saque un plan de lucha haciendo todos estos reclamos. Así que vamos a ver los resultados. Creo que va a ser un paro contundente, más allá de algunas organizaciones sindicales afines al gobierno de que no se van a adherir al paro, pero los trabajadores en su conjunto así lo van a hacer. Así que esto realmente es lo que se ha resuelto acá. Voy en este vuelo transoceánico, oyendo tus versos melancólicos. Voy en este vuelo transoceánico, oyendo tus versos melancólicos. Bueno, vamos a leer algunos mensajes. Karina de Palermo dice: el paro no es solución. Este gobierno solo escucha cuando el pueblo sale a la calle a reclamar. En cierta manera, hacer un paro significa una protesta. Todos generalmente protestan cuando se llega a un paro. ¿Por qué? Y bueno, porque se perjudica a mucha gente, pero es la única forma en que entiende cuando los dos sectores no pueden llegar a un acuerdo sentados en un diálogo. Y lamentablemente el gobierno hace exactamente 2 años y medio que por lo menos con la CGT no tiene diálogo. Y los reclamos no son de ahora, son desde hace mucho tiempo. Alejandro de Belgrano dice: excelente explicación del accidente aéreo. Además felicita al conductor por haber soportado a Mauro Viale. Bueno, lo dejo ahí. No, está bien. Me invitó y traté de ser muy claro y preciso. Raúl de Congreso dice: qué raro, el gobierno tiene datos de cuántos son los trabajadores son afectados con impuesto a las ganancias, pero no cuántos pobres hay en el país. Sí, es cierto. Yo le diría que el señor Axel Kicillof, si quiere saber cuál es la cifra, la tenemos en la CGT, la puede preguntar sin ningún tipo de inconveniente, y les puedo garantizar a ustedes que llega a los 13, ¿están sentados? 13 millones de personas que están por debajo del nivel de pobreza. Y hay 6 millones que están por debajo de la cifra de no poder vivir. Para que lo entiendan todos. Pero el 29,4% de los ciudadanos de la República Argentina son pobres. ¿Me escuchó Kicillof? 29,4%. Y eso lo tenemos nosotros. Si lo tenemos nosotros, no sé por qué no lo tienen ustedes. Hoy tuve una charla muy interesante a la mañana con un integrante de la CGT, y es nada más y nada menos que el secretario general de UATRE, y además es el secretario del Interior del Consejo Directivo de la CGT. Es Jerónimo Momo Venegas, y realmente hizo una explicación muy amplia y muy clara de lo que realmente causa por la cual se llega a este paro decretado no solamente por la CAT, sino a nivel nacional por la CGT. Lo escuchamos.
Nos encontramos con el secretario general de UATRE y el secretario del Interior de la CGT, Jerónimo Venegas. Momo, gracias por la entrevista y quería más o menos que des tu idea del paro de mañana que decretó la CGT como paro nacional. Bueno, va a ser un paro que va a tener un acatamiento total. Yo creo que acá hay gente que no se manifiesta, pero que va a parar, porque la gente está harta de mentiras, está harta de pagar este impuesto a las ganancias, que es un impuesto distorsivo, porque el salario no es una ganancia, el salario es el cambio de un esfuerzo corporal o mental del trabajador para cobrar un salario. Entonces, si el gobierno se cree que el salario es una ganancia, está equivocado. Pero como este gobierno es un ente recaudador, no le importa de dónde recauda, le cobra ganancia a los trabajadores. Yo creo que el paro de mañana, que fue tomado el reclamo de los gremios de transporte por la Confederación General del Trabajo, y que tira un paro nacional apoyando este reclamo y sumando toda la agenda de la Confederación General del Trabajo, que es la pobreza, la indigencia, que no se mueran nuestros hijos desnutridos en un país que produce alimento, la inseguridad, los jubilados, que un jubilado hoy gana 3.480 pesos, menos que un preso que nos quitó un ser querido está ganando 4.000 pesos. Le pagan 2.600 pesos a la familia para que pueda irlo a visitar. Entonces, esto es lo que queremos cambiar. Nosotros, los trabajadores, sabemos que los trabajadores pasivos tendrían que estar cobrando el 82 móvil de un salario bruto y no lo tienen. No lo tienen porque la Presidenta de la Nación, cuando salió el 82% móvil, vetó el 82% móvil de los jubilados. Y es lamentable que un tipo que ha dado toda su vida decente a este país se mueran esperando cobrar un juicio, porque después del juicio Badaro tendrían que haber salido todos los juicios y haber pagado el Estado a los jubilados. Bueno, lamentablemente se mueren esperando los juicios. Por eso el día de mañana va a ser un paro nacional, pero un paro que van a ver las calles desiertas. Porque a diferencia de los paros y movilizaciones, cuando nosotros hacemos paro y movilización, al otro día salen muchos medios oficialistas a cuestionar cuántos fueron a la plaza, cuántos vinieron. El paro deja el país desierto y eso va a ser un paro contundente. Va a ser para que el gobierno vea el descontento de la gran mayoría de los argentinos, no solamente de los trabajadores. Momo, la economía del país está en una situación relativamente crítica y podríamos decir que hay varios parámetros importantes a tener en cuenta para saber si el rumbo de la economía es el correcto o el incorrecto. La CGT ¿tiene datos de la pobreza, cosa que no tiene el Ministerio de Economía? Sí, claro. Nosotros tenemos datos reales, ¿no es cierto?, que dicen que hay 13 millones de pobres, de los cuales 6 millones son indigentes. Pero vamos más allá, vos que tocaste la economía. Vos cuando escuchás a los economistas hablar del cepo cambiario, de que hay que salir del cepo, que hay que... yo digo, si seguimos con el país parado, la economía hace crack. Nosotros, las economías regionales, que son las que producen no solamente productos alimenticios, sino generan fuente de trabajo, están paralizadas. Hay que decirle a los economistas que sean sensibles a lo que está pasando en las economías regionales, a lo que le pasa al país. Este país debería tener una consigna que ser lo que decía Perón: producir, producir y producir. No lo dejan producir. Este gobierno tomó como enemigo al sector agropecuario y no lo deja producir. Entonces, no producir es lo que hace que haga agua la economía del país. Porque el engranaje que pone en marcha la economía del país es la producción. Después viene la agroindustria, el valor agregado, pero si no producimos, seguimos con el país parado, seguramente va a seguir habiendo desempleo, hambre.
¿no es cierto? Y todos estos males que le pasan a los argentinos. Además voy a agregar algo de este gobierno. Cuando este gobierno asumió había chicos que tenían 8, 9, 10 años, que tenían esperanza, tanto ellos como sus padres, ¿sí? Hoy el mayor grado de criminalidad está de los 21 años para abajo. Yo le preguntaría a este gobierno qué cultura le dio a nuestros jóvenes, porque hoy andan delinquiendo. Pero esto por la falta de trabajo. Cuando se inaugura un comedor escolar, estamos inaugurando la pobreza. Los hijos tienen que comer con los padres, en su casa, en la mesa con sus padres, no en un comedor escolar. Momo, de acuerdo a las declaraciones del ministro de Economía que salieron hoy a la mañana, dice que no va a haber modificaciones en el impuesto a las ganancias porque solamente afecta a muy poca gente del grupo de trabajadores. En el caso de no tener respuesta, ¿qué sigue? Bueno, el 15 nosotros, la Confederación General del Trabajo, ha convocado un comité confederal. Seguramente ese comité confederal, si el gobierno hace oído sordo, diseñaremos un plan de lucha que estemos todos de acuerdo, la mayoría de acuerdo, y seguiremos luchando, porque ¿de qué otra forma los podemos manifestar los trabajadores sino a través de la lucha? Y esto no es que sea político, como dicen. Acá la política que utiliza este gobierno es la política del hambre, ¿sí? La política de pobres. Digo yo, no conocen el olor a pobre. Yo que me he criado en una familia pobre sé lo que genera la pobreza, la impotencia, la desazón, la depresión en la familia y ver que sus hijos se van a la droga, al alcohol, a delinquir porque sus padres no los pueden sustentar. Entonces hay que ser sensible a todo esto y este gobierno no conoce todo esto. Entonces, el que no conoce es muy difícil que tenga en cuenta cosas que para ellos no existen. Paro nacional, futuras medidas, a lo mejor de fuerza o lo determinará la CGT. Importante para que esto se modifique. ¿Esperanzas de que se modifique? Sí, yo creo que aunque no se modifique le queda poco tiempo. Lo que le tenemos que hacer saber a la gente que nosotros no queremos planes sociales, queremos fuentes de trabajo con salarios dignos. El trabajo en negro que habla este gobierno ha sido generado por ellos, porque un trabajador que tiene un plan social, cuando va a tomar un trabajo, le dice al empleador o al empresario, si usted me registra, se me cae el plan. Entonces los que generan trabajo en negro son desde el gobierno. Además, el gobierno es uno de los que más trabajadores en negro tiene. Pero yo creo que este paro viene bien porque han adherido muchísimas organizaciones gremiales y aquellos que no adhieran, sus dirigentes, se van a dar cuenta que sus trabajadores van a parar igual. Entonces, este es un paro, ¿sí?, para hacerle saber al gobierno que la gente está harta, que la gente no da más, que nosotros no somos un país pobre, somos un país inmensamente rico. En este país tenemos piso, pero no tenemos techo. Podemos hacer todo lo que quieramos hacer los argentinos, lo que seamos capaces de hacer los argentinos. Así que decirle a todos que adhieran al paro, que este es un paro, sí, en reclamo por todo lo que le pasa a la gente, por todo lo que soporta todos los días. Hablan de derechos humanos y yo me pregunto, ¿los derechos humanos no están para esta gente que sale a la calle y lo matan como nada, como si no fuera nadie? Lo matan, lo asesinan para robarle. Entonces no hay derechos humanos para esta gente, para la familia de la gente. Y queremos también que en esta medida la CGT, que también va a estar esta barra que es la que más mide de la inseguridad, también decirle que nosotros queremos una justicia independiente, que la justicia haga justicia. Por eso uno siempre habla del doctor Molde, del hijo, de todos estos jueces que realmente, Bonadío, Campagnoli, de todos estos jueces que realmente se juegan, que tienen el respaldo de ese 500.000 de personas que acompañó en la marcha de Nisman y de muchos más que no pudieron ir porque llovía, ¿no? Momo, muchísimas gracias. No, gracias a vos y bueno, y fuerza para el paro.
Bueno, algunos mensajes más. Betiana de Quilmes, que el Momo Venegas nos dé explicaciones de los motivos del paro realmente es insoportable. Que se preocupe por sus trabajadores que no están para nada bien. Aníbal de Urquiza dice, si bien este gobierno no me gusta ni representa, las alternativas son impresentables, más a Macri, y le pregunta al conductor cuál puede ser la alternativa. Bueno, me parece que acá creo... A ver, en los últimos años, generalmente el ciudadano argentino votó en contra de y no a favor de por convicción. Y si hacemos un poquito de historia desde el 83 hasta el día de hoy, veamos qué es lo que pasó con Alfonsín, con la quemada de un cajón, no sé si ustedes se acuerdan de eso, y todas esas cosas que realmente han cambiado de pensar a último momento. Sandra de San Pedro dice, coincide con los motivos del paro, pero no con quienes lo convocan como Venegas, Moyano y Barrio Nuevo. Son los que están a cargo en estos momentos de las más altas autoridades a nivel gremial. Y les puedo garantizar que no se toma ningún tipo de medida si no es aprobado con el consejo directivo de cada uno de los sectores. Se me acabó el tiempo. Evidentemente mañana paro nacional, creo que va a ser un paro muy grande y bueno, nos veremos nosotros el próximo miércoles a las 17 horas, tratando en lo posible de 17 horas, me salió mal, perdonen, políticas de Estado que tanta falta nos hace para que este país sea un poquito mejor. Que tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos el miércoles. Gracias.